Aquí lo tengo, sí, chicos. Ya, voy a empezar a presentar y los saludo inmediatamente. Ahí sí. Hoy día justamente, bueno, hace poquito tiempo les envié también la presentación, ¿cierto? Que les voy a mostrar ahora, la guía que corresponde a esta semana. Eh, bueno, me habían escrito por ahí también de que algunos ya habían empezado a hacer la tarea. Qué bueno, porque hoy día también vamos a dejar tarea. Eh, y como yo la subí antes, los que ven la plataforma, es más fácil que pudieran haber adelantado el trabajo, ¿ya? Pero recuerden que siempre tienen una semana para poder realizar la actividad, así que están súper bien. Estaba enviando un link para la clase, ¿ya? Buenos días, ya estamos a jueves, pronto a terminar nuestra semana. Nos queda muy poquito, así que los animo a que, nos pongamos las pilas, ¿cierto? Con las actividades que debemos, a participar en las clases, o sea, todavía estamos a tiempo, así como queda poco, pero estamos a tiempo, así que si hay cosas que tengan que entregar, dudas que tengan, ustedes saben que me pueden consultar, no solamente a mí, sino también a todos los otros profesores, ¿ya? Así que yo las animo también a eso como profesora jefe para que, bueno, como les digo, es la forma en que lo estamos haciendo y la idea es que, bueno, lo intentemos aceptar así como está, ¿ya? Hoy día es el plazo para entregar la noticia que tendrían que haber hecho la semana pasada. He recibido varias noticias, están bastante buenas. A los que me las han enviado, yo les he dicho que agreguen algunos elementos. Recuerden que la noticia que ustedes crearon tiene que ser sobre otra noticia, ¿ya? Me Eh, consulta, sí, ¿cómo qué hechos pueden estar ahí? Por ejemplo, puede ser de un hecho de que van a sacar una película y todo eso. sí, puede ser que van a sacar una película. Ten cuidado, sí, para que no tenga opinión, porque se puede convertir como una crítica cultural, pero sí puede. De hecho, las noticias hablan de muchos temas, economía, política, de la sociedad en general. Entonces, sociedad es lo que tú quieras hablar, pero siempre con objetividad, ¿ya? Tiene que tener un antetítulo, epígrafe. Recuerden que eso por lo general va al lado derecho, muy chiquito. Puede decir, por ejemplo, Santiago, o puede decir, no sé, por ejemplo, la Polet decía de a lo mejor una película, podría decir se estrena película. Entonces sería ese el epígrafe. El titular podría ser, no sé, el nombre de la película, ¿ya? Y después la bajada, recuerden que la bajada como que hace que complemente al título y agrega información, ¿cierto?, importante de la noticia. Y está bajo el título. O sea, esa es la estructura. Y el lead es el primer párrafo de la noticia, el primer párrafo. Y ese era el que respondía a las preguntas clave. ¿Quién, cuándo, cómo, por qué, para qué? No necesariamente responda a las 6 preguntas claves que les pusimos con la profesora, pero lo ideal es que ustedes puedan hacerlas calzar a las 6. O sea, que en el primer párrafo respondan esas 6 preguntas, ¿ya? Y en el párrafo siguiente, que es, por lo menos tienen que poner 2, sería el cuerpo, y ahí ustedes ponen detalles y algunas descripciones que sean importantes. Yo les había puesto en la pauta, bueno, la fotografía o imagen. Yo les dije oralmente que era optativo, así que sigue siendo optativo. Pero si ustedes pueden hacerlo, no sé, en el computador, quizás pueden copiar una imagen. Si lo van a hacer a mano, dibujan una imagen, ya si lo desean. Lo ideal sería que estuviese, pero como les dijimos que era optativo, va a quedar optativo. Esa es la noticia y hasta hoy día tienen para entregarla, como plazo de tarea establecido como fecha, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Por qué es tan importante también que tengan su actividad anterior? Porque en base a la noticia que ustedes crearon, ahí se me ve, en base a la noticia que ustedes crearon, van a tener que hacer ahora una columna de opinión, ¿ya? O sea, por eso es necesario que terminen la tarea para poder hacer esta, porque si no, no podrían hacerla. La idea es que la tarea de la noticia concuerde con la columna de opinión que van a hacer, ¿ya? Ya, recordemos algunas instrucciones básicas del inicio de la clase. El chat es una instancia para que ustedes puedan escribir comentarios, para que puedan participar. La profesora Carola siempre está pendiente del chat, ya no para que ustedes estén ni conversando entre ustedes, ni tampoco llamándose la atención, ni tampoco tirándose tallas, ¿ya? Siempre intentando aprovechar esta hora que tenemos y ojalá los que puedan activar su micrófono para poder participar sean varios, y si no, lo hagan también en el chat, que
es una manera también de poder participar, ¿ya? Bueno, ahí dice escribamos una columna de opinión sobre la noticia. Espérenme, chicos, un poquito. Hay alguien que no se puede conectar. ¿Qué pasó? Solicitando unirse. No sé. Vamos a decir que insista, ¿ya? Pero de repente no sé qué pasa, el internet. Ya, escribamos una columna de opinión entonces sobre la noticia que escribieron. ¿Ven? Entonces necesitan de la noticia para poder hacer la columna de opinión. Y parece que pudieron ingresar. Ah, ya. Ah, era el Jeremías. Parece que ya ingresó. Qué bueno. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Como siempre, ya vamos a trabajar con el mismo objetivo que trabajamos la semana pasada, que es el objetivo de aprendizaje número 12, que es expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros. En este caso, hoy en nuestra clase, es el texto periodístico, la columna de opinión, ¿ya? Y el objetivo de la clase principal de hoy es realizar una columna de opinión de la noticia creada la semana anterior, ¿ya? Terminando ustedes, los que no me han podido entregar la noticia, la pueden terminar hoy día, ¿ya? Terminando esa noticia, ustedes me la envían, yo les voy a hacer algunos arreglos ya, en el caso de que no tenga toda la estructura, y con esa noticia ustedes van a hacer la columna de opinión de hoy día, que tienen hasta la otra semana para poder entregarla. ¿Alguno se recuerda qué características tiene la noticia que realizaron? De los que ya quizás la realizaron o de los que la van a realizar. Un título, una fecha. Ya. ¿Un epígrafe? ¿Un cuerpo? Sí, muy bien, tiene un epígrafe. Recién decía el Diego un título, ¿cierto? Tenía un cuerpo, eso es súper importante. Y faltan, bueno, dos estructuras que son súper claves, que es la que está, bueno, debajo del título, ¿cómo se llama eso? ¿Resumen? De hecho, es como un resumen, pero tiene otro El nombre. lead y la bajada. Muy bien, el Bruno parece que respondió. Es el lead o lead, como dice también el Bruno, porque nosotros somos chilenos, estamos acá, así que es lead. Y la bajada. La bajada va bajo el título, ¿ya? O sea, está el epígrafe o antetítulo, el título, la bajada, el lead y el cuerpo de la noticia, ¿ya? Y la fotografía o pie de fotografía si ustedes quieren agregarle esa información. Recuerden que esa estructura debe tener la noticia, ¿ya? Porque es cierto, cuando me enviaron algunas noticias le faltaban esos elementos. Me pusieron el título, me ponían, ¿cierto?, la información de la noticia, pero se olvidaban del epígrafe y de la bajada, que son súper importantes para que la noticia esté completa. ¿Qué diferencia la noticia de la columna de opinión? ¿Se recuerdan? ¿Qué los diferencia? ¿Qué? De la noticia. Que la columna de opinión muestra opiniones y la noticia es informa. Muy bien. Paulette, de hecho, la columna de opinión, como lo dice también su nombre, lo que hace es opinar, ¿ya? Y la noticia informa. Recordemos que la noticia está dentro de los textos periodísticos de información, ¿ya? Con la crónica, el reportaje, la reseña y la entrevista, ¿ya? Esos son de información. Y en este caso los otros que son de opinión es la columna de opinión, el epígrafe, bueno, el artículo también llamado, porque puede llamarse artículo o columna de opinión, ¿ya? El epígrafe, la carta al director y me falta uno. Y la crítica cultural. Esos son de opinión, están en el otro ámbito. Entonces, como dice Paulette, exactamente, esa es la diferencia. Y también la diferencia clave es que la noticia debe ser objetiva. No debe tener opiniones, no debe tener apreciaciones, no debe tener puntos de vista, sino entregar solamente los hechos, ¿ya? Sobre todo para los que no han hecho todavía la noticia, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué tipo de texto periodístico es la columna de opinión? Recién yo lo dije. ¿Qué tipo de texto periodístico es la columna de opinión? Un tipo de texto de opinión. ¿No Muy literario bien. informativo?
Muy bien, de hecho no es no literario también, como dice la Paulette, ¿cierto? Y es de opinión, que ahí lo complementamos con la respuesta del Diego, ¿ya? Está dentro de este ámbito. Los textos en general periodísticos, todos son de textos de no literarios, no son literarios, ¿ya? Son no literarios, pero tenemos los de información y tenemos los de opinión. La columna de opinión, como lo dice la palabra, es de opinión, ¿ya? Y es un texto no literario. Así que súper bien. Será como para poder recordar algunos elementos que habíamos visto de la noticia y complementar un poco la información que vamos a ver hoy de la columna de opinión. Porque nosotros ya vimos este tema. Lo vimos obviamente muy rápidamente porque no era tan necesario a cabalidad analizar una columna de opinión. Pero como ahora ustedes tienen que hacer una columna de opinión, es necesario ver la información detallada, ¿ya? Toda esta información que yo les estoy exponiendo acá, ¿ya? Esto aparece en la guía que está en la plataforma. Y es súper importante también que lo tengan claro para poder identificar, ¿cierto?, la diferencia de este texto con los otros que hemos visto ya, como la noticia, la crónica, el reportaje, la reseña, la entrevista, el editorial, la crítica social, ¿cierto? Y las cartas al director. Recordamos la definición y la estructura de la columna de opinión. Bueno, ¿hay alguien que quiera leer? Yo. Ya, Diego, lea usted. Recordamos la identificación, La definición. la definición, la definición y la estructura de la columna de opinión. Columna de opinión es un texto que expresa el punto de vista de una persona y por tanto lleva su firma. A veces incluso puede disentir manifiestamente de la postura institucional del periodo. Los Periódico. temas tratados son de variada índole, tengan importancia o no, y la libertad estilística, tono de perspectiva, grado de seriedad, etcétera, es absoluta, Hasta como ahí un nomás, Diego. De ahí sigue usted leyendo. Miren, la columna de opinión, como lo dice ahí el Diego, es un texto que expresa un punto de vista. Eso es lo más importante, ya de una persona. Por lo tanto, este sí o sí tiene que llevar la firma de ustedes. En este caso, debiese ser el nombre de ustedes. Si ustedes quieren poner su nombre de fantasía, no hay ningún problema, ¿ya? O sea, ponerse otro nombre. Pero para mí sería más fácil poder identificar sus textos si ustedes le ponen su nombre. A veces incluso puede ser diferente o tener otro punto de vista diferente al que tiene el periódico. Recuerden que la manera en que el periódico expone su punto de vista es a través del editorial. El editorial no va firmado, ¿ya? Recordemos, está en tercera persona, pero es el pensamiento corporativo del periódico. Por ejemplo, no sé, pensemos que a lo mejor el editorial está hablando sobre política, que es un tema muy polémico, ¿ya? Y está poniendo su punto de vista y un columnista, otra persona particular, habla sobre eso mismo, pero tomando desde su punto de vista, que no necesariamente a lo mejor va a ser la misma perspectiva de política que propone el editorial. Eso quiere decir que no necesariamente tienen que concordar. O sea, el pensamiento que tiene el columnista dentro del periódico es muy particular, a diferencia del editorial, que el editorial es grupal, porque es el pensamiento de todo el periódico. Por eso dice ahí que incluso puede disentir, o sea, puede ser diferente, ¿ya? Manifiestamente de la postura institucional del periódico. Bueno, y los temas son de variada índole, no necesariamente pues, tienen que tener gran importancia. Eh, la libertad estilística es amplia porque el columnista puede utilizar un lenguaje, no sé, figurativo. Aquí quiero decir con eso que a lo mejor puede hasta utilizar figuras literarias para embellecer algunas palabras que pone, para que nosotros cuando lo leamos lo podamos interpretar, ¿ya? Por eso el tono, la perspectiva y el grado de seriedad es diferente dependiendo del columnista que esté expresando su punto de vista. Ya digo, continúe. Como un tipo de artículo de opinión, se puede considerar la columna personal, el espacio de periodicidad regular que que asignan los periódicos y revistas a escritores de notable prestigio. En ella se cuenta
con una absoluta libertad expresiva. Solo posee dos con únicas limitaciones: el número de palabras establecido por el periódico y la claridad debido a los lectores. Debido a los lectores. Bueno, de hecho, un tipo, o sea, nosotros vamos a hacer ahora una columna de opinión. De hecho, los periódicos puede llamarse artículo de opinión o columna de opinión. Por lo general, cuando nosotros hablamos de columna de opinión, ¿ya? Es un texto que se puede considerar, ¿cierto?, dentro de los artículos que nosotros tenemos. O sea, es un tipo, ya si nosotros decimos columna personal, pero también dependen de la periodicidad en la que aparezcan, porque los artículos de opinión, por lo general, aparecen, no sé, o cada un mes, ¿ya? Cada 2 meses, dependiendo, porque los artículos por lo general hablan de temáticas que no son tan constantes. La columna, en cambio, aparece más recurrentemente. De hecho, yo, por ejemplo, si me gusta, no sé, el periódico, bueno, el Día o el Mercurio o cualquier otro, yo puedo seguir a un columnista. El columnista siempre está expresando su punto de vista y si a mí me gusta, como él expone, yo lo leo. Entonces, la columna de opinión, por lo general en los periódicos aparece larguita hacia abajo y dice arriba, columna de opinión. Y por lo general es el mismo columnista quien escribe, ¿ya? Como dice ahí, la columna personal es un espacio de periodicidad regular, que asigna a los periódicos y revistas a escritores de notable prestigio. En ella se cuenta con una absoluta libertad expresiva y solo posee dos únicas limitaciones: el número de palabras, porque tampoco puede tener el periódico tantas palabras, ¿ya? Y la claridad debida a los lectores, o sea que lo ideal es que se entienda. Por lo general se entiende porque los columnistas, como en general son escritores, ellos pueden jugar también con las palabras y ser bastante claros, ¿ya? Pero ese es un tipo de artículo de opinión que es la columna personal. Nosotros ahora vamos a hacer una columna de opinión porque no somos escritores, ¿cierto? Pero, disculpen, vamos a hablar sí de un tema que es importante, vamos a hablar de un hecho, en este caso, que es la noticia que nosotros creamos la semana pasada. ¿Alguien más le gustaría leer? A mí, Ya, ¿Dónde? algunos autores. ¿Puedo leer? Sí, lea nomás. Algunos autores hacen una distinción entre columnas y artículos de opinión, basada en la periodicidad, Sí, mientras la columna es estable. Se me bajó el brillo. Ya. Es estable en su aparición diaria, semanal, mensual. El artículo de opinión es episódico. El sí, columnista o articulista debe reunir dos cualidades: un dominio virtuoso del lenguaje, que materializa en un estilo propio, y una capacidad para ofrecer una perspectiva única y diferente sobre hechos conocidos que pertenecen a la actualidad. súper ¿Sigo? bien. Sí, lea lo último nomás. Ok. El grado de complicidad que el columnista adquiere con sus lectores es muy elevado. Muchas gracias, Paulette. Si se fijan, esto también yo se los nombré hace algún ratito. Hay una gran diferencia que se realiza en base al concepto de columna y artículo de opinión, ¿ya? Nosotros vamos a realizar una columna de opinión, ¿ya? No un artículo de opinión, en este caso, porque yo les decía que es una columna, pero hay una gran diferencia. El artículo de opinión aparece, bueno, como lo dice ahí, es episódico. Puede aparecer, no sé, una semana, podría aparecer 2 meses más, podría aparecer de nuevo en una semana y así. No es algo tan estable, a diferencia de la columna, porque la columna en su aparición es más estable. O sea, o aparece diariamente, o aparece semanalmente, o aparece mensualmente. Y siempre es el mismo columnista, por eso yo les digo que de repente es más fácil poder seguir a un columnista, más que en este caso un artículo, porque un artículo de opinión puede aparecer en diferentes temas y no necesariamente va a aparecer todos los días o toda la semana, ¿ya? Como se les dice ahí, también hay dos elementos que son súper importantes que tiene que tener un columnista. Y la idea es que ustedes también los tengan al realizar su columna de opinión,
¿ya? Que es un dominio virtuoso del lenguaje, o sea, tienen que jugar con el lenguaje también. Acá es mucho más rico lo que pueden hacer en base a a la interpretación que ustedes quieran darle. ¿Por qué? Porque en la noticia no, porque la noticia era más restringido. Ustedes tenían que objetivamente escribir el hecho que habían seleccionado de la noticia seleccionada, ¿ya? Pero acá no, acá ustedes hablen, opinen, ¿cierto? Exprésense, busquen quizás palabras o frases, figuras literarias que ustedes les puedan, eh, no sé si más que llamar la atención, sino que puedan englobar lo que ustedes quieran expresar, ¿ya? Y una capacidad, como lo dice ahí, para ofrecer una perspectiva única y diferente sobre los hechos conocidos que pertenecen a la actualidad. O sea, aparte, ustedes la idea sería que el punto de vista, bueno, definitivamente va a ser diferente porque cada uno piensa como le parezca, y ahí va a ser único porque ustedes lo van a escribir. Entonces, esas son como las dos cualidades que debe tener un columnista. Y el grado de complicidad que el columnista adquiere con su lector es muy elevado. Lo mismo, e insisto, si a ustedes les gusta leer el periódico, el columnista tiene un punto de vista, una mirada, y hace esa complicidad con los lectores porque hay muchos lectores que lo siguen. Hay otros, obviamente, que no lo siguen porque no están de acuerdo con lo que dice, pero hay varios que sí, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. No sé si hasta ahí hay alguna duda, porque ahora vamos a empezar a cómo se redacta una columna. Si hay alguna duda, recuerden que tienen que interrumpirme nomás. Bueno, acá hay un cuadrito, ¿ya? Que deja un poquitito más claro cómo ustedes tendrían que redactar esta columna, ¿ya? Primero, recuerden que tiene una gran libertad para ser redactada. Libertad, ¿ya? Así que ustedes van a seleccionar cómo van a exponer los hechos y su opinión. Depende mucho del estilo del propio columnista. Recuerden que ustedes son los columnistas, ¿ya? Y se espera que la redacción sea ágil y clara, de manera que logre captar el interés del público. Lo ideal sería que cuando yo, por ejemplo, lea la noticia a la profesora Carola, nos llame la atención, disculpen, lo que ustedes expongan, su punto de vista, que obviamente va a ser único y diferente porque es de ustedes. La columna de opinión se redacta en primera persona. Eso también es importante. Recuerden que la noticia nosotros no la habíamos redactado en primera persona, sino que en tercera persona porque está contando un hecho objetivo, dado que el autor debe hacerse cargo de sus opiniones. Todo lo que ustedes pongan, lógicamente, es lo que ustedes opinan, ¿ya? Se permiten frases como yo creo, mis ideas, he estado pensando, etcétera. O sea, hay muchas que ustedes pueden utilizar. Mi idea es que utilicen una gran variedad, no solamente el yo creo, o sea, yo pienso, yo creo, me parece, ya, estoy de acuerdo con, intenten buscar ustedes conectores, bueno, si ustedes ponen en su celular o en el aparato que tengan conectores para opinión, les van a aparecer un montón. Entonces jueguen un poco con eso también. No me hagan, en este caso, opiniones cortitas. Ustedes tienen la libertad en estos momentos en que estamos viviendo como sociedad. Ustedes, las personas, bueno, en general todos, pero sobre todo ustedes tienen que ser súper críticos. Entonces, y para ser críticos, obviamente ustedes tienen que buscar buenos argumentos. Y la idea es que eso no lo hagan solamente en estos textos que hacemos en clase, sino que ustedes, cuando a ustedes se les pregunte sobre algo, sobre todo algo histórico como lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? La pandemia, bueno, el estallido social hace algún tiempo atrás, lo que está pasando políticamente, todas esas cosas ustedes tienen que tener una opinión y no pueden decir así como, no sé, como algo corto, sí, me parece bien, me parece mal, pero ¿por qué les parece bien? ¿Por qué les parece mal? Tienen que ustedes tener una opinión fundamentada, ¿ya? De hecho, eso es lo que a ustedes también... ¿Mm? Por ejemplo, yo no quiero, a mí no me gusta esto ¿qué era? Que no te gusta, digo. De que no me gusta, de que el Piñera ande haciendo así, vendiendo las cajas de alimento a la gente. No hay que venderla, hay que regalarla. Ya, Porque por hay ejemplo. gente que no tiene El plata. respeto forma a las personas y no es el Piñera, es el presidente Sebastián Piñera. Sí, ahí Le de tenía hecho, mucho respeto. bueno, en todo caso es nuestro presidente, ¿cierto? Lo que pasa es que él le pone parece que era ¿quién fue? No sé quién opinó recién después del Diego, pero sí, Efraín. Efraín, me imaginé.
Ahí, por ejemplo, es cierto, lo que pasa es que lo que hace el Efraín es ponerle el título al presidente, porque es el presidente, efectivamente, el presidente Sebastián Piñera, ¿ya? Lo es, independientemente que a algunos pueda agradarle y a otros no, ¿ya? Las acciones que él realiza o que en este caso realiza su grupo, ya, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí, como lo hiciste tú, Diego, está bien porque es tu punto de vista y tienes que fundamentarlo. Como tú me dijiste, hay gente que no tiene recursos, hay gente que la está pasando mal, hay gente bueno, que no está pudiendo salir, por ejemplo, por este tema del virus. Está recién retomando, tiene miedo, está enferma, hay gente anciana. La idea es que ustedes empiecen a abrir como su mente y empiecen a agregar Profe, información. ¿Sí? una noticia podría ser, por ejemplo, están haciendo como promoviendo que el 13 de noviembre todos estén de negro por las personas que tienen COVID. Pero eso no ha pasado. Mm. Eso no ha pasado por la tele, pero uno lo puede poner como noticia. Sí, pues sí lo puedes poner como noticia. De hecho, la idea es que ahí tú cuentes, por ejemplo, qué es lo que quieren hacer el 13, sin incluir ningún tipo de opinión, ¿ya? Tú cuentas nomás que, no sé, pueden, por ejemplo, Santiago. Entonces tú pones, no sé, se expresarán contra el COVID con el color negro, por ejemplo. Después la bajada tú Profe, explicas. ¿Mm? se me acaba de ocurrir otra. Ya. Las marchas son porque a nuestros abuelos, abuelas, no les dieron les dieron sus fondos, y por eso yo estoy protestando, porque ellos necesitan platita. Ujú, está bien. Podrías de hecho agregarle a lo mejor que de hecho las protestas son una manera de poder manifestarnos, o sea, no es algo ilegal, ¿ya? Entendiendo que lo ideal es que las protestas sean pacíficas, que no exista violencia ni tampoco agresión, ya sea hacia las personas o hacia nuestro entorno. Sí, súper bien, Diego. De hecho, esa es tu opinión y tú tienes que irla enriqueciendo con más elementos. Mientras ustedes más se informen, más opinión van a tener. Por ejemplo, recién cuando decía la Polet, yo les decía que podían poner, bueno, en este caso la Polet está todavía en la primera parte, ¿cierto? En la noticia. Entonces, ahí tú puedes poner, como te decía yo, el epígrafe, el título, ¿cierto? De esto que va a ocurrir supuestamente el 13 de noviembre, que se está promoviendo a que se vistan de negro para poder, no sé, como exponer su punto de vista hacia las personas que tienen COVID y lo haces objetivamente. O sea, entregas información. Y ahora en la columna de opinión, tú opinas, por ejemplo, qué es lo que piensas sobre eso, qué te parece, qué piensas sobre las manifestaciones. O sea, incluye más elementos porque de repente usted dice, pero ¿cómo voy a opinar tanto de esto? Agréguenle usted información para que tengan más opinión. Por ejemplo, recién el Diego dio ya dos opiniones, pero ustedes saben que en base a esas dos opiniones, ustedes pueden agregarle información relacionada con eso y su opinión va a ser más rica, se va a enriquecer mucho mejor. ¿Ya? Bueno, ahí como decía, yo les decía, busquen más frases, conectores que enlacen estas opiniones. Ya, temas de las columnas de opinión y sobre qué puedo escribir también. Acá nosotros las estamos guiando con la profesora de que lo hagan sobre la noticia que ustedes Profe, ya crearon. ¿Sí? las, las columnas de opinión también pueden, digamos, yo puedo hacerlas sobre unos juguetes que me gustaron a mí en la tienda. O sea, puedes hacerlo, pero recuerda que tiene que ser sobre la noticia que tú enviaste, ¿ya? Porque tiene que concordar. Yo, por ejemplo, cuando revise tu columna, Diego, yo tengo que decir, a ver, ¿qué noticia hizo el Diego? Bueno, y si no, todavía no la entrega, ¿qué noticia me va a entregar hoy? Y tiene que concordar con la opinión, o sea, tiene que concordar con el hecho, perdón, la opinión que tú des sobre tu noticia. Entonces, si tú lo quieres hacer así, podrías hacerlo, pero ten cuidado para que tu noticia también sea bien rica, porque no solamente se trata de regalo, a lo mejor podrías adelantarte, estoy yo inventando porque se me ocurre que como vamos a, bueno, ya estamos casi a puerta de la Navidad, pero a lo mejor vas a tomar una noticia de los juguetes o de las cosas que se van a vender o que no se van a vender, porque ahora hay mucha promoción, mucha propaganda, no sé si han visto en la televisión, en la que dicen las niñas o niños, yo viejito pascuero no quiero que vengas, quiero que te cuides, quiero que aproveches de disfrutar con tu familia como así yo lo estoy haciendo en mi casa. Entonces O la profe, promo. ¿Mm? viejito Pascuero, este año yo lo que quiero no es un regalo, sino que digamos, a ver, esto no es verdad, pero quiero que mi abuelito se mejore para Navidad. Una Eso cosa también así. podría ser.
Es que eso, por ejemplo, tú puedes hablar en la noticia sobre eso, decirme que en este caso pone, no sé, recientemente se está viviendo otro tipo de perspectiva hacia la Navidad, los chicos, chicas, las promociones que se están haciendo en la televisión, en los medios de comunicación, son para que no existan regalos, sino que sea mucho más simbólico, y eso tú lo puedes hablar objetivamente, recuerda, Diego, objetivamente en la noticia. Y en la columna de opinión tú podrías opinar y ahí decirme lo que tú me estás diciendo. Pero ponelo como un ejemplo, decir que hay muchos niños ahora que están priorizando el que su familia esté sana, ¿cierto? No regalos físicos, porque tampoco se puede salir a comprar así abiertamente, lo sabemos, o sea, nosotros, yo no he ido al centro, pero he visto mucho de que hay mucha gente y se está comprando mucho. Pero la idea es que no sea así, porque tenemos que todavía cuidarnos. Estamos en una etapa final, pero todavía no estamos salvos, ¿cierto? Entonces, ustedes la idea es que puedan hacerlo así, Diego, pero siempre ten en cuenta que tiene que concordar con la noticia que tú entregaste, ¿ya? Y si no las has entregado, no lo recuerdo ahora, para que me la envíes hoy día y que tenga relación. Pero fíjate bien en qué noticia vas a seleccionar para que puedas tener como más hecho, más contenido. ¿Sobre qué puedo escribir? Bueno, las temáticas son muy variadas, ya que no existen márgenes en estos artículos. Por eso yo les digo que acá abran, ¿cierto? Infórmense y opinen. La idea es que se presenten temas interesantes, es lo ideal, los cuales pueden abordarse desde la más absoluta seriedad hasta situaciones más cotidianas, como las que tú recién, por ejemplo, hablaste, Diego. Pero siempre intenten enfocarlo a un hecho real para que tenga su opinión, sea mucho más rica. Pueden tratar sobre asuntos como modas, economía, sociedad, bueno, la sociedad es súper amplio, deporte, música, humor. O sea, puede hablar de hecho de todo, de lo que ustedes necesiten. Acá yo no les incluí política, ya, pero también lo podrían hacer. No hay ningún problema porque depende de la noticia que ustedes me hayan entregado. Hay varios que me hablaron del COVID, ya que de hecho está bien porque es una de las noticias que es más recurrente. Hablaron también del plebiscito que ocurrió, quizás un poco guiados con lo que yo les dije ese día, pero porque efectivamente es lo que está ocurriendo ahora, ¿ya? Pero ustedes pueden tomar también otro tipo de noticias como deporte, ¿ya? O también moda o música, dependiendo de lo que ustedes hayan encontrado. Nosotros con la profesora les compartimos un periódico que fue del 26 de octubre, pero ustedes pueden tomar cualquier otro tipo de periódico y trabajar con una noticia que esté dentro. No hay ningún problema. Recuerden que la noticia es objetiva y la que vamos a hacer hoy día o el texto que vamos a crear hoy día es la columna de opinión, es de opinión. ¿Ya? Ya, miren acá, visualmente debiese verse de esta manera una columna de opinión, ¿ya? Cuando ustedes la entreguen. Recordemos que en la noticia nosotros también les pasamos una estructura visual que era antetítulo, epígrafe, título, bajada, lead, primer párrafo, segundo párrafo, cuerpo de la noticia y fotografía o pie de fotografía. Si acá se fijan, nosotros no tenemos imagen, no hay imagen. Las columnas de opinión por lo general no llevan imagen. Si ustedes buscan anteriormente en diarios que han pasado, no hay, porque de hecho es un apartado por lo general delgadito. Yo acá, bueno, lo tuve que ampliar, pero es delgado hacia abajo, más que hacia así como se ve. Pero por lo general tiene un título, se indica el nombre, porque recuerden que debe ser firmado porque está en primera persona, y el texto completo. Eso es todo lo que tiene. Entonces la idea es que por lo menos ustedes no me hagan un párrafo solamente, o dos párrafos, ojalá por lo menos tres, para que, como les digo, tenga un poco más de información su columna de opinión. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Presenten el tema, ya una introducción sobre lo que se va a hablar. O sea, ustedes, antes de poner obviamente un título, que es lo más importante también, porque es de lo que a mí me va a decir, de esto está hablando la columna de opinión. Usted abajo del título pongan su nombre, o un nombre de fantasía, ya que yo voy a saber que son ustedes, pero ustedes lo pueden poner como otro apelativo. En el primer párrafo, ustedes presenten una introducción sobre lo que se va a hablar. Díganme, contextualicen, si van a hablar del COVID, si van a hablar del plebiscito que ocurrió, si van a hablar, por ejemplo, de si se acepta o no se acepta el segundo retiro del 10%. Si, por ejemplo... Profe, ¿sí se aceptó?
De hecho, sí está en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Según lo que yo tengo entendido, tiene que ahora aceptarlo el Senado, que no sé específicamente cuándo va a ser eso, no sé si alguno de ustedes ha leído algo, yo ayer no tuve la posibilidad de revisar ningún medio así, entonces no sé si va a pasar, cuándo va a pasar a la Cámara del Senado. Recuerden que el Senado le puede hacer algunos cambios al proyecto y después de eso ya tendríamos que estar listos porque el presidente debería aceptar, ¿ya? Porque ustedes saben que también el presidente podría decir no, pero yo lo dudo. Yo creo que no, diría que no si los diputados y los senadores votaron que sí, pero parece ser que todavía estamos en el proceso porque falta todavía la Cámara del Senado. Pero pueden hablar de eso, ¿ven? Y pueden hablar de muchos temas, y de hecho ha pasado tanto de la vacuna, por ejemplo, que supuestamente se está intentando aplicar a algunas personas que están como conejillos de India para ver si es que puede solucionarse el tema del COVID, ¿ya? Y muchos otros temas, muchos otros que ustedes puedan ver. Yo no veo mucho de deporte, pero a lo mejor los varones que les gusta han visto el tema del deporte. Prontamente, ¿cierto? Mañana juega Chile, ¿cierto? Mañana viernes. Entonces también podrían a lo mejor haber hablado de eso en una noticia. Ya todavía estaba a tiempo, por ejemplo, los que no me han entregado, todavía Profe, no, ¿sí? la noticia puede ser, digamos, inventada. Mire, lo ideal sería que usted tuviese, Diego, una noticia concreta. Por ejemplo, si tú quieres hablar sobre alguna de las temáticas que yo te doy, busca una noticia relacionada con eso. Como les digo, hay. Si tú, por ejemplo, quieres hablar de un accidente, pon en internet accidentes y te van a aparecer un montón de noticias sobre accidentes, lamentablemente. Si tú quieres hablar, no sé, como me decías, de los regalos, juguetes, pone noticias sobre y te puedo apostar que te va a aparecer una. Y a lo mejor muy reciente. Entonces, busca primero para que yo cuando vea tu noticia sepa que te apoyaste en otra, ¿ya? Bueno, como les decía entonces, quizá algunos varones que todavía no me envían pueden hablar también a lo mejor y así yo me informo de lo que está pasando con Chile, en qué posición está, no sé, háganlo así la noticia. Y después, en la columna de opinión, como Chile va a jugar mañana, ¿cierto? Y como les vaya, ustedes hacen la columna de opinión en base a lo que ocurrió, ¿ya? Como tienen hasta el otro jueves para poder entregarla, van a tener tiempo. Como una idea para los que no me han entregado todavía y les gusta el fútbol. Ya, después de que ustedes presenten ese tema sobre lo que ustedes van a hablar, pongan la opinión o apreciación sobre el tema. Se informa y analiza el hecho o situación que da vida a la columna, lo que ustedes hablen, apoyándose en argumentos. Por eso les digo yo, es muy importante porque no pongan me parece, si está bien, está mal, no me gusta, si me gusta, pero díganme por qué les gusta, no les gusta, les parece, no les parece, pero argumenten, ¿ya? Apoyándose en argumentos, como decía, en forma breve y mediante un lenguaje personal. Y el lenguaje personal, yo les decía que ustedes busquen cómo quieren entregar la información. Agreguen, si a lo mejor necesitan ayuda, por ejemplo, escriban su columna de opinión y si hay alguien en la casa, díganse de que se las lea, que les agregue información. Si no tienen a nadie, escriban su columna, envíenmela a mí o a la profesora Carola y nosotros los ayudamos para poder complementar su columna de opinión, ¿ya? Pero no se queden ahí nomás, o sea, envíenla antes para que la podamos revisar y así, Profe, a ver si entendí. Busco una noticia ya, y cuando la encuentro, ¿qué hago? hace su noticia primero, que era la actividad de la semana pasada. Haga su noticia, muy parecida, pero con tus palabras, Diego. Si tú encontraste una noticia, no sé, sobre el COVID, que es lo típico, vas a encontrar una noticia, tú léela. La lees, ¿cierto? Saca los elementos más importantes y tú dices, ya, ahora yo voy a ser un periodista que va a hablar sobre esa misma noticia. Entonces yo voy a hacer mi propia noticia. Y esa propia noticia tiene que tener antetítulo, epígrafe, título, bajada, lead y cuerpo de la noticia. Y si tú quieres le pones foto, si no, no importa. Y cuando tengas esa noticia lista, tú me la envías, que lo ideal sería que fuese hoy día, porque hasta hoy día había plazo, ¿ya? Y con esa noticia, después que ya esté lista, que yo les diga sí, ok, ¿ya? Ustedes hacen una columna de opinión y tú hablas sobre ahora el punto de vista que a ti te parece el COVID, o sea, la noticia que tú hiciste. Por eso es como una cadena. Tú buscas una noticia, haces una noticia y con esa noticia haces una columna de opinión. No sé si queda ahí más claro, Diego. En todo caso, si no, si tú me buscas una noticia que encuentres, envíamela por WhatsApp
y ahí lo conversamos y yo te puedo ayudar a hacer la noticia. Bueno, igual a todos, a los que... Profesora Ivani, ¿Sí? por ejemplo, con el tema de los juguetes que Diego quería tomar, está la noticia de la semana pasada del Cyber Monday, que habían descuento. Ah, excelente, ¿ves? Ahí podría ser Diego. Él podría contextualizarla, puede cambiar algunos elementos, lugares, quizá a eso se refiere, como a usarla con sus palabras. Podría poner, por Sí. ejemplo, en vez de Santiago, en La Serena, el Cyber Monday se está realizando, se están vendiendo juguetes con el 5% de descuento, ha sido un gran éxito. Sí, se podría. Exactamente. Lo que, por ejemplo, Diego te está diciendo la profesora Carola, yo creo que te sirve mucho lo que tú quieres hacer, porque la profesora encontró una noticia justamente del Cyber Monday hace muy poco. De hecho, bajaron los precios y ahí tú puedes modificarla a lo que tú quieras. Como por ejemplo, ella te decía, si a lo mejor esto ocurre en Santiago y tú no quieres hablar de algo que ocurre en Santiago, lo quieres modificar acá, modifícalo para acá también. Aun cuando el Cyber Monday es para todos los lados, pero yo tampoco vi ninguna noticia que fuese para acá, ¿ya? Y lo puedes hacer con eso, haces tu noticia objetiva y después de eso, con esa noticia, tú haces la columna de opinión. Y opinas sobre eso, ¿qué te parece? Que hayan bajado los precios, ¿será tan real? A lo mejor los subieron y los volvieron a bajar. Tú tienes que en la columna de opinión dar tu punto de vista. Pero lo que te dice la profesora Carola, Diego, te sirve harto, si tú quieres hablar de eso todavía. Y lo último, bueno, en este caso es el cierre, que es lo que tienen que hacer ustedes, que la idea es que siempre en el último párrafo ustedes como que repitan la información ya de lo más importante que dijeron y lleguen a un como chan chan, que es el final. Entonces, es importante rematar de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al lector satisfecho de la columna. Así como que tú lo leas y digas, ah, tiene todas las razones de columnista. Y ahí ustedes, depende de ustedes, del lenguaje, cómo le expongan. Si no pueden, por ejemplo, realizar alguna conclusión que sea entretenida, repitan información que sea relevante que ustedes hayan dicho en la argumentación para que quede claro y digan, ah, sí, realmente tiene toda la razón con la información de la opinión que entrega. ¿Sí? Así que para que después, porque yo he visto varias, bueno, recién me llegó una noticia también, en estructura bueno, ahora no la puedo leer, pero puedo ver, o no, parece que es la columna de opinión. No lo sé, no, me llegó otra cosa, pero ahí lo voy a revisar. Parece que sí, porque tengo que leerla, pero la idea es que en la estructura se vea de esa manera. Título, el nombre de ustedes y el texto completo hacia abajo, ¿ya? Ah, miren, acá se ve un poco mejor. Bueno, ahí tiene una foto, ¿ya? De hecho, ahí dice el título de la columna, el autor, ¿ya? Dice el título del artículo y el artículo, ¿ya? Lo ideal en este caso, bueno, tiene diferentes nombres, pero que tenga el título, que tenga en este caso el autor y que tenga el texto. Aquí, por ejemplo, se le puso el título de la columna, que es lo que yo les decía cuando ustedes ven un periódico y arriba dice columna de opinión. Entonces yo ya sé de qué va a tratar y que es una columna de opinión, no es otro tipo de texto. Acá, por ejemplo, dice vidaextra.com, ¿ya? Dice tema marín, www.vidaextracom.com, ya que ese es como lo dice ahí el título de la columna. El título de la columna siempre es el mismo. Por eso que cuando yo veo el periódico, bueno, yo no, este es de otro lugar, pero sí puedo ver que si dice columna de opinión, siempre va a ser columna de opinión. De esta forma los lectores pueden identificarla fácilmente en el diario o la revista. Después tenemos, bueno, el autor, disculpen, el autor en este caso aparece arriba. No importa, si ustedes quieren ponerlo arriba también se puede. Por lo general aparece el título y el nombre, pero de verdad eso no es tan significante. Lo importante es que pongan el nombre. Y dice autor, el autor de una columna de opinión normalmente es una persona con prestigio o con conocimientos específicos sobre un determinado tema. Bueno, eso también es importante que ustedes lo sepan. Nosotros ahora estamos haciendo una columna de opinión, quizás no somos especialistas, ¿cierto? Ni tampoco tenemos el prestigio en el tema, pero tienen que saber que el columnista en general no puede ser cualquier persona. Tiene que tener este prestigio ya y tiene que tener conocimientos para poder hablar sobre la temática. No cualquiera puede hablar sobre cualquier cosa. Recuerden que en las cartas al director, ahí sí,
cualquier persona puede hablar sobre cualquier tema y son más breves. No sé si a lo mejor se recuerdan sobre las cartas al director. Las cartas al director van dirigidas al director. Dice, señor director, 2 puntos. Y ahí, por ejemplo, la profesora Ivania puede opinar, ustedes como estudiantes del Colegio María de Andacoyo de séptimo básico pueden opinar, la profesora Carola, ¿cierto? Puede opinar, por ejemplo, como entregando información sobre, por ejemplo, la biblioteca. Ella lo puede hacer, todo lo podemos hacer, siempre y cuando obviamente el periódico seleccione nuestra carta, porque eso también es importante, pero ese es el único apartado del periódico donde cualquier persona pudiese hablar. En este caso, en la columna no, porque la columna tiene que ser una persona especialista. Nosotros ahora nos estamos convirtiendo en especialistas para poder hablar y hacer una columna de opinión. Bueno, el título del artículo o columna es súper importante. Bueno, aparte del título de la columna, también hay un título del artículo que cambia cada vez. Ese sí cambia, porque obviamente depende de las temáticas que esté opinando. Y el artículo, que tiene una extensión fija y está escrito con un estilo personal, habitualmente sirve para exponer la opinión del autor sobre temas de actualidad. El artículo trata de convencer al lector sobre un determinado punto de vista. ¿Ya? Esa es la idea, porque con el punto de vista que ustedes tengan, cuando yo, por ejemplo, lea, la profesora Carola, leamos las columnas o artículos, nos vamos a dar cuenta de la opinión que ustedes tienen sobre un hecho, y la idea es que ustedes nos puedan convencer o persuadir sobre lo que están diciendo. ¿Ya? Pero si ustedes quieren ponerle arriba columna de opinión y después poner el título de ustedes, de la columna, y abajo su nombre, estaría súper bien. Si no quieren ponerle columna de opinión arriba, no hay ningún problema porque nosotros vamos a saber qué es columna de opinión. Pero este es como el mejor ejemplo que podemos encontrar para mostrárselos también visualmente. Y lo último, un ejemplo, como para poder ya terminar. ¿A alguien le gustaría leer? Yo. Ya. La idea es que lea todo, mírese, todo, desde columna, Ok. ¿ya? Ok, lo leeré todo. Columna: Miguel Parada Castro, psicólogo de emergencias, Comasamu, Antofagasta. Cuidar al que cuida. Las personas que se desempeñan en equipos de emergencia, policía, bomberos, ambulancia, están expuestos a diversos riesgos, desde lidiar con el propio estrés del trabajo diario hasta situaciones que amenazan la propia integridad, incluso fallecer en el desempeño de sus funciones. Participar de estas situaciones como rescatista facilita la aparición de síntomas de malestar emocional inmediato, angustia, llanto, ansiedad, insomnio, desesperanza, pesadillas y culpa. A pesar de que la mayoría de las personas se recupera con el paso del tiempo, 3 semanas, existe un pequeño grupo de 1 a cada 7 días que mantendrá secuelas psicológicas a largo plazo Psicológica. originado trastornos de pánico, depresión, abuso de Cuestión. sustancias y estrés postraumático. Los primeros auxilios psicológicos brindan alivio emocional inmediato y mejorar la salud mental futura, haciendo sentir a las personas que pueden hacer frente a la situación y superar las adversidades del momento. Usar PAP otorga en los afectados la sensación de seguridad, calma y autoeficacia, en esto último a través de la movilización de recursos personales. Muchas Y gracias, no Diego. no veo nada más con que siga leyendo. No, solamente eso. Si se fijan, acá tenemos una columna no muy extensa, ¿ya? En que se expone, ¿cierto?, un punto de vista. Si se fijan, arriba dice columna. Ese es como el título de lo que siempre aparece. O sea, siempre va a decir columna. Después dice Miguel Parada Castro, se indica quién es, que es un psicólogo de emergencias de SAMU Antofagasta. Y el título, que es cuidar al que cuida, ¿ya? Y bueno, habla obviamente de la función que tienen, ¿cierto?, las personas El que título, trabajan. ¿Mm?
El título lo entiendo. O sea que estas personas cuidan a los que sacrifican su vida por otros. Y profe, esto me recuerda cuando estaba cerca ¿cómo se llama? De la cosita de los bomberos, donde van, había como una tumba de un bombero. Mm. Sí, bueno, de hecho, ustedes saben que la mayoría de las personas, ya sean policías, bomberos, bueno, las personas que trabajan en las ambulancias, las personas que en este caso nos asisten cuando estamos en un problema de salud, son personas que sí, porque están ayudando, ¿cierto? Nos están ayudando. Y lo que quiere exponer Miguel Parada, en este caso psicólogo, es que hay que también cuidar a las personas que los cuidan. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos efectivamente a muchas situaciones, ya sea porque tienen que rescatar, porque yo creo que no cualquiera podría hacerlo, yo creo que hay que tener también mucha, no sé, mucha fortaleza, porque el ver una persona, por ejemplo, que esté herida, ¿ya? A las personas hay muchas que no les gusta ver sangre, a mí no es algo que yo creo que a todos, no es que si me agrada o no me agrada, pero si es mi función y yo tengo que hacerlo, yo voy a asistir a una persona y no me va a dar nervio de a lo mejor poder mancharme o que a lo mejor esté grave, yo tengo que hacer las cosas correctamente para poder llevarla a tiempo, para poder salvarla. Entonces, eso sí, efectivamente, como lo dice Miguel Parada, puede generar varios síntomas de malestar emocional, ya sea angustia, llanto, ansiedad, insomnio, desesperanza, pesadillas, culpa, lo que sea, porque también podrían culpabilizarse si es que a lo mejor piensan que no lo hicieron rápido. Puedo ir poniendo un ejemplo. Entonces, eso es lo que él dice, que de repente hay que hacer como autocuidado a a estas personas que nos ayudan y nos cuidan, ¿ya? Pero es su punto de vista y si se fijaron tampoco fue muy entretenido, ¿cierto? Como recién hablábamos, eh, que yo les decía que ojalá la columna tuviese entretención o fuese un poco más llamativa. Vemos que esa información que entrega su punto de vista lo hizo desde una perspectiva, ¿ya? No sé si hasta ahí tienen alguna duda, porque acá, como yo les puse como más detallado, si no hay dudas, porque pueden ustedes decirme. La actividad de hoy entonces es que ustedes van a realizar una columna de opinión sobre la noticia que realizaron y la fecha de entrega es bueno, hasta el otro jueves, que es justamente, me parece, si no me equivoco, 19 de noviembre. O sea, hasta ese día tienen para poder entregármela. Si ustedes la hacen hoy día y me la entregan, sobre todo los que ya me han entregado la noticia, sería ideal. Y si no, durante la semana, ustedes saben que pueden enviarme las tareas. Y lo último, que siempre lo hacemos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cumplimos con el objetivo de la clase? Recuerden que el objetivo de la clase era expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos de diversos géneros, texto periodístico, la columna de opinión. Recuerden que nosotros ahora en este tipo de clases online suponemos también la creación, porque ustedes no lo hacen inmediatamente conmigo acá, pero lo hacen posteriormente a la clase, ¿ya? Y la idea, como les decía, es realizar una columna de opinión de la noticia creada la semana anterior. Profesora Ivania, ¿Sí? yo les tengo una pregunta a los chicos. Les puse un link en el chat donde están 3 alternativas y deben marcar la que tiene los elementos correctos de una columna de opinión. Ya. Así que los invito a responder para poder finalizar la clase en el link que se acaba de compartir. Hay 3 alternativas, tienen que elegir la correcta. ¿Cuáles son los elementos que debe tener una columna de opinión? Tienen que ticlear ahí en el link que la profesora les puso en el chat. Ay, perdón. Me cayó. Ahora respondió uno. Ya. Recuerden, chicos, no sé si lo hicimos, profesora, con ellos la semana pasada, no aparece el nombre de ellos, ¿ya? O sea, es como más impersonal, pero nos aparecen a nosotros las respuestas para poder trabajar con eso. Profe, ¿Mm? ¿ese es su hijo? Sí. Ah, hola. Ya. Perfecto. ¿Solo se puede contestar una pregunta? Sí. Hay ahí Diego en el chat,
Parece que la profesora ahí no lo ha Sí. abierto. Ahora ahí viene. Ya. Lo voy a compartir entonces para que veamos los resultados. Ya, Compartir. en la medida que ustedes van respondiendo, se va llenando más, con más información lo que la profesora Carola va a entregar, va a mostrar. Tenemos 12 respuestas. ¿Alcanza a ver, profesor Ivania? Sí, La pregunta decía, ¿qué elementos tiene una columna de opinión? La alternativa 1 decía, lleva la firma, la que es la barra azul, lleva la firma de una persona, se redacta en primera persona sobre temáticas variadas, incorporando en su estructura una opinión. La número 2, de color rosado, no lleva firma, su temática es informar hechos relevantes y en su estructura reporta las 6 preguntas clave, qué, cómo, cuándo, dónde, etc. La última, que está con rojo, que ha marcado solamente una persona, lleva firma de una persona, autor, título, fecha, antetítulo, bajada, subtítulo, epígrafe, lead o entradilla y fotografía. ya. Por ejemplo, ahí, bueno, parece que respondió alguien más, ¿no? De Eso. las como la Profe, pregunta, ¿sí? yo vi quien respondió la tercera nomás. Ah, pero le respondiste la de las 9, los 9 que están ahí. No, yo respondí la El único. que lleva el autor, más fecha, más etcétera. Quizás el Diego nos pueda decir ahora si se dio cuenta si está correcto o no. Porque dice, lleva firma de una persona. Autor, título, fecha, antetítulo, Ahí estás bajada. escribiendo como una noticia. Exacto. Sí, el Joel lo complementa porque acá la pregunta que la profesora Carola les hizo, ¿qué elementos tiene una columna de opinión? Y Yo creo que nombró la foto y las Mm. columnas. si ahí te fijas, como también agrega el Joel, es que las características que se dio en esa, Diego, en la 1, son de la noticia, aun cuando hay una que no corresponde, que lleva firma de una persona. Por lo general la noticia no lleva, ¿ya? No lleva firma porque como está en tercera persona, a pesar de que nosotros sabemos qué periodista es Es que, el que ¿sabes, da la profe? noticia. Yo pensé que era texto de opinión la tercera porque decía firma personal, autor, el autor del esto. Sí, te entiendo, sí. Ahí, por ejemplo, hasta ahí podría hacerlo, porque lleva firma de una persona autor, sí, eso sí lo hace la columna. Así que si lo pensaste de esa manera, Diego, ahí está bien. Lo otro son nombres de la estructura de la noticia. Aunque Igual, la columna también lleva título. y también lleva título, tiene toda la Podría llevar razón. una fotografía también. Exacto, también. Como dice la profesora, un título, el contenido y también podría llevar una fotografía. Y hay 6 personas que respondieron, no lleva firma. Bueno, ahí la columna de opinión tiene que llevar firma, ¿ya? Así que recuerden que yo les pedía, como ustedes van a hacer una columna, que ustedes pongan su nombre. Y si no, un apodo, ¿ya? O un nombre de fantasía. Pero tiene que tener firma, ¿ya? Su temática es informar. Ahí estamos en un error porque, lógicamente que entrega información, pero es de opinión, no es de información. ¿Ya? Dice hechos relevantes, su estructura responde a las 6 preguntas clave. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Las 6 preguntas clave se responden en el lead de la noticia. No quiere decir en todo caso que no se puedan responder tampoco en la columna de opinión, porque en la columna se pueden, pero recuerden que la idea es opinar. Claro, en la columna tenemos el primer párrafo para dar la información y ya el segundo debería ser una opinión. Entonces, cuando uno tiene que diferenciar y estemos en la prueba y la profesora nos pone un texto que dice ya es columna o es noticia, tendríamos que buscar principalmente la opinión. ¿Cierto, profesora? Sí, justamente ahí deberían tener, como les decía la profesora Carola, presentan lo que van a hablar y después tienen que opinar con su punto de vista. Y tiene que llevar una firma, como las 10 personas que respondieron acá en azul, dice, lleva la firma de una persona, se redacta en primera persona sobre temáticas variadas, incorporando en su estructura una opinión. ¿Ya? O sea, tiene que tener clave la opinión.
¿Todavía están respondiendo, profesora? No, nos quedamos con 17. Así que para Ya. la próxima, ojalá que respondan todos. Porque tenemos en estos momentos 29 niños conectados. Súper bien. Sí, podrían haber respondido los 29 chicos. Anímense lo vamos a hacer, ojalá, ¿cierto, profesora? Lo que nos queda casi siempre así el cierre, ¿no? Claro, o al inicio también para los cuando llegan los que se conectan muy temprano, también voy a invitarles a responder alguna pregunta. Ah, ya. Sí, la Colomba dice que le carga lento. Sí, a lo mejor Ah, es el internet. Ya, pero siempre que puedan intenten participar también en el link. Chicos, no sé si Oye, tienen alguna duda, sino para ya ir cerrando. Que hay varios que me están escribiendo en el chat, ¿ya? Hay varios que ya terminaron. Profeta sola con su hijo. Sí, estamos los tres. O sea, yo tengo la chiquitita también, pero está Ah. durmiendo. No, está despertando, es que no los despierto para poder hacer mi clase tranquila, si no, imagínense, sería un caos. les voy a leer los ausentes. Carlos Balcázar, Benjamín Calleja, Martín Infante, Justin Ramos, perdón, Belén Salinas, Benjamín Valdivia y Ardís Vega. Y voy a detener la grabación para que Ya, despidamos de los chicos que van a ver esta clase grabada. Chao, chao. chao chicos, que estén muy bien. Chao, Nos profe, vemos. chao, Chao. profe. Chao. Chao, profe.